A veces lo que nos pasa en el mundo de la educación es que compartimos un mismo lenguaje, pero le damos a las palabras significados completamente distintos. Entonces es, para empezar, muy importante que nos pongamos de acuerdo qué estamos entendiendo cuando hablamos de competencias y qué estamos entendiendo cuando hablamos de educación híbrida. Si eso está claro, podemos establecer la relación sin ninguna dificultad. Muy bien, empecemos con lo primero, ¿sí? Esto, digamos, el enfoque de competencias llegó a la educación hace 30 años en el mundo, a la educación básica, ¿no? Y a pesar del tiempo transcurrido, todavía subsisten muchas confusiones y malos entendidos en relación con el concepto. Entonces, yo quiero invertir los primeros minutos de esta presentación en aclarar algunas cosas que me parece que son esenciales para entender de qué hablamos cuando hablamos de una educación orientada al desarrollo de competencias. Y quiero empezar presentando a un viejo amigo, porque ya he hablado de esto varias veces y no me canso de reiterarlo, ¿no es cierto? Existe una ciencia llamada la etología, una disciplina que estudia la conducta animal. Ustedes comprenderán que uno de los animales más estudiados es nuestro primo lejano, ¿no es cierto? En general los primates, los simios, ¿no? El gorila particularmente, los chimpancés también, por su inteligencia, ¿no es cierto? Es una inteligencia que sobresale, ¿no? Por lo menos en el universo de los mamíferos. Y entonces, una de las características que ha sido identificada por los estudios sobre la conducta de los gorilas en particular tiene que ver con lo que les voy a contar. ¿Qué es lo que hace un gorila cuando camina por en medio de la selva y se tropieza con otro gorila? He hecho esta pregunta innumerables veces, ¿no? En distintos auditorios, y las respuestas siempre son muy variadas, ¿no? Lo cierto es que, digamos, algunos les sorprenderá, quizás a otros no, pero, digamos, el gorila no tiene una respuesta predeterminada. Cuando se tropieza con otro animal de su especie, de manera intempestiva, no tiene un solo tipo de reacción. La reacción del gorila, la respuesta del gorila depende de su evaluación. Depende de su evaluación. ¿Qué quiero decir? Si el otro gorila es de su manada, este gorila no le va a hacer nada, porque es miembro del clan. Entonces hay familiaridad, no hay ningún problema. Él sigue su camino y el otro también. Pero ¿qué pasa si no lo es? Si no es parte de la manada, si es de una manada extraña, este gorila se va a poner en guardia porque no sabe cuáles son sus intenciones. ¿Qué pasa si este gorila no solamente es un ajeno, sino que además lo mira con hostilidad? Si lo mira con hostilidad, entonces este gorila no solo se va a poner en guardia, sino que se va a poner en posición de ataque o de defensa. ¿Qué pasa si el otro gorila es una hembra? Si es una hembra, este gorila lo que va a hacer es acercársele. Si es un gorila joven, muy joven y asustado, este gorila lo va a ignorar. Es decir, el gorila no, insisto, no tiene una respuesta estereotipada. El gorila responde en función de la evaluación que hace de la situación. Este gorila, que tiene una inteligencia inferior al ser humano, no toma decisiones mecánicas, llevadas por la costumbre. Este gorila piensa antes de decidir lo que va a hacer. ¿Por qué me gusta contar la historia del gorila? Porque a mí me parece fascinante el que podamos tomar nota de que aún en el universo de los mamíferos, de los animales, hay especímenes que tienen incorporado en su estructura genética esta disposición para elegir lo que van a hacer antes de actuar frente a una situación que los reta, ¿sí? Y es una elección que pasa por una reflexión. Y esto es la esencia de las competencias. Las competencias no consisten en otra cosa que pensar antes de actuar. Por eso es que la llegada del enfoque por competencias al mundo de la educación representó un desafío para la educación de la mente. Esto rompe una tradición, porque los sistemas educativos surgieron a fines del siglo XVIII, no para educar la mente de los niños, sino para instruirlos en la obediencia. Por eso es que los estudiantes
en el 18, en el 19, ¿no es cierto? Y aún en las 2/3 y más del siglo XX, eran estudiantes que estaban dispuestos a hacer exactamente todo lo que decía el profesor, ¿no es cierto? Ya, ahí no pensar, eso fuera del contrato, ¿no? No se trataba de que los chicos piensen, sino de que repitan lo que el profesor les estaba enseñando, ¿ok? Fines del siglo XX, el mundo toma conciencia que va a entrar al siglo XXI y no podíamos entrar al siglo XXI con la misma vieja educación que habíamos heredado del siglo XIX. Entonces se dijo, bueno, acá tenemos que hacer cambios, ¿no es cierto? Ya no es posible que estas generaciones actuales sigan recibiendo una educación que no les enseña a pensar, sino que les enseña simplemente a repetir. Entonces, y oh sorpresa, aún en el mundo animal, digamos, hay especies como los gorilas, como los delfines, como los elefantes, como las ballenas, que no deciden mecánicamente cuando enfrentan un problema, sino que evalúan la situación y toman decisiones. Si los animales pueden hacerlo, ¿por qué no lo pueden hacer los seres humanos? Repasemos este circuito porque miren, ustedes se van a sentir reflejados en este circuito. Esto que voy a mostrar es lo que ustedes muchas veces hacen cuando enfrentan problemas. ¿Sí? Hay un círculo de experiencia, reflexión, es una experiencia que desencadena una reflexión, es una reflexión que nos hace regresar a la experiencia con, digamos, una conciencia más lúcida de lo que está ocurriendo. De pronto enfrentamos un problema cualquiera, no solo en el ámbito laboral, profesional, sino personal, familiar, en cualquiera, ¿sí? Y entonces, una primera reacción es tratar de entender cuál es el problema que se ha presentado, de qué se trata, ¿no es cierto? ¿De qué se trata? ¿De dónde viene? ¿En qué me afecta? ¿No? Ok, entonces enfrentamos un problema, se activa la cabeza. ¿Qué es lo siguiente que ocurre? Bueno, debo responder, ¿cómo respondo? ¿Sí? Entonces tengo que evaluar mis alternativas. Me quedo quieto, intervengo, me escondo, digo algo. ¿Qué hago? Tengo que analizar mis posibilidades. La cabeza sigue activa. A continuación, no puedo estar pensando todo el tiempo, tengo que tomar una decisión y de todas las opciones que he repasado en la cabeza, tengo que elegir una, elijo una, ¿sí? Aquella que creo que puede ser la más pertinente a la situación. Acto seguido la pongo a prueba, en la confianza de que va a funcionar. Y una vez que lo hago, una vez que aplico la solución, tengo que revisar mis resultados. ¿Funcionó? No funcionó. Como he dicho tantas veces, esto es lo que hacen los médicos cuando ustedes van al consultorio del doctor, les ponen los síntomas y el doctor los escucha, pero les manda a hacer una serie de pruebas, una serie de análisis, porque el doctor tiene que entender cuál es el origen del síntoma, con qué se relaciona, etcétera, antes de poder dar una solución. El doctor, una vez que lee los análisis, evalúa las posibilidades de respuesta al problema, toma una decisión y les receta algo a ustedes. Ustedes aplican la receta y luego de un tiempo, si no mejoran, regresan donde el doctor y el doctor lo que va a hacer es mandarles más análisis, porque él necesita ampliar su comprensión sobre el problema que le llevaron para darles una alternativa diferente. Así es como funcionamos los seres humanos cuando enfrentamos las situaciones de manera reflexiva. ¿Hay otra manera de enfrentar los problemas? Por supuesto. La otra manera de enfrentar problemas es la manera irreflexiva, es decir, con los ojos cerrados, ¿no? Como siempre me gusta contar, porque una anécdota que me encanta, una profesora me contó una vez, ¿no? Una profesora de educación inicial que dice que tenía un niñito que mordía. Entonces se enteró que en el salón del costado había otro niñito que mordía. Entonces le preguntó a la colega del costado, oye, ¿tú también tienes un niño que muerde? Sí, me dice. ¿Y qué hiciste? Yo hice tal cosa, le dice. No les voy a decir qué hizo porque es una cosa horrorosa. Y entonces la profesora dijo, buena idea, voy a hacer lo mismo. ¿Se dan cuenta? Esa es una respuesta mecánica, no reflexiva frente al problema. No le interesa entender qué es lo que está detrás de la actitud del niño. No le interesa comprender el problema para elegir la mejor alternativa. Simplemente copia una solución y la aplica, ¿sí? Entonces, tenemos dos maneras entonces de enfrentar los problemas. Cuando activamos la cabeza, nos estamos preparando para una respuesta competente al problema. Porque claro,
Activamos la cabeza y ponemos en juego todo lo que sabemos, nuestros conocimientos, nuestra experiencia previa, nuestras habilidades. Todo eso se conjuga con todo lo que yo he acumulado como experiencia y como conocimiento en la vida. Todo eso lo utilizo para entender el problema y para evaluar mis alternativas. Como les dije al principio, ustedes lo hacen muchas veces cuando enfrentan problemas que los sorprenden, para los cuales no tienen una respuesta conocida y tienen que construir una solución. Y entonces ponen en juego toda su experiencia, todos sus conocimientos para imaginar una solución y luego la ponen en práctica. Si no funciona, tienen que ensayar otra. ¿Sí? Entonces, eso es en esencia la actuación competente, la lógica de una actuación competente. Y eso es lo que hay que enseñar en las escuelas a los estudiantes, de inicial, de primaria y de secundaria. ¿Sí? Por eso es que una educación que no educa a la mente, una educación que insiste en enseñar para repetir, es una educación que está completamente al margen de una educación orientada a competencias. ¿Sí? Un chico que sigue aprendiendo, igual que en el siglo XVIII, a repetir todo lo que el profesor le dice, es un muchacho, es una chica, ¿sí? Que no va a salir preparada para enfrentar los problemas que va a tener que enfrentar en este mundo tan complejo que nos ha legado el siglo XX, ¿no es cierto? Ok. Para tenerlo claro entonces, miren, ¿manejar datos es algo importante? Por supuesto que sí. Un número telefónico es un dato, ¿sí? Y manejar ese dato puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, ¿sí? Los datos son importantes, ciertamente. ¿Los chicos tienen que manejar datos? Sí, señor, tienen que manejar datos. ¿Manejar datos los vuelve competentes? No, de ninguna manera. Información. ¿Los chicos tienen que manejar información? Sí, claro que tienen que manejar información. La información es necesaria. Miren, frente al COVID, nosotros manejamos información para poder prevenir el contagio o para poder enfrentar la enfermedad si nos contagiamos. Hay información que circula, ¿no es cierto?, por distintos medios de la que hemos tomado nota y ya sabemos qué hacer y qué no hacer, ¿no es cierto? Ok, entonces la información es importante. ¿Los chicos tienen que manejar información? Claro que sí. Conocimientos. ¿Necesitamos tener conocimientos? Sin duda. Por supuesto, ¿sí? Necesitamos tener conocimientos, los conocimientos son fundamentales. Una persona que maneja información y que tiene conocimientos, ¿es una persona competente? No, señor, no lo es. ¿Quién es una persona competente entonces? Una persona que sabe utilizar los datos, la información y el conocimiento para comprender los problemas y para construirle una respuesta. Esa es la persona competente. Es una persona que no se queda con la información y los conocimientos en la cabeza, ¿no es cierto? Conocimientos e información muerta en la cabeza, que solo se usa para responder un examen. Cuando nosotros aprendemos en la escuela, con nuestros maestros, a usar el conocimiento para entender y resolver problemas, estamos aprendiendo a actuar de forma competente. Cuando no nos dan la oportunidad de aprender eso, entonces, olvídense, estamos regresando a la educación del siglo XVIII, ¿sí? ¿No es cierto? En el siglo XVIII era muy importante entregar conocimientos a los chicos. ¿Por qué razón? Porque hace 250 o 300 años el conocimiento estaba en poder de unos cuantos, una élite privilegiada. No estaba en manos de todo el mundo. Entonces, en ese momento, todo el movimiento de la Ilustración que se dio en Europa estuvo luchando justamente porque el conocimiento deje de ser un privilegio de unos cuantos y se ponga a disposición de todos. Por eso es que los sistemas educativos nacen con esa misión, socializar el conocimiento. Pero hoy en día, casi 3 siglos después, eso dejó de ser importante porque el conocimiento ahora está en todas partes. Allí no había revolución tecnológica, no había globalización de las comunicaciones, ahora sí. Entonces, ahora una computadora, un celular, ¿no? Un video, es mucho más efectivo que un profesor para transmitir conocimientos. Lo hace mejor, lo hace más rápido, lo hace más ameno, ¿sí? Entonces, emplear el tiempo de la escuela, el tiempo del docente para transmitir conocimientos es una pérdida de tiempo. Los chicos tienen que aprender a usar el conocimiento. Vamos a hablar de esto más adelante, pero quiero sentar esto como premisas básicas del enfoque, ¿sí? Una cita. Philippe Renaud es un pedagogo suizo, ¿no? Él dice, el término competencia no indica tanto lo que uno posee como el modo en que uno actúa en situaciones concretas para realizar las tareas en forma excelente. No se puede afirmar, dice Perrenot, que una persona es capaz de demostrar cierta competencia hasta el momento en que
nosotros nos vemos aplicando esos conocimientos, esas habilidades, esas actitudes en una situación determinada. Se trata de aprender a pensar por uno mismo, dice Perrenot. Se trata de aprender a pensar por uno mismo para deliberar, juzgar, escoger sobre la base de las propias reflexiones, sabiendo que solo quien piensa por sí mismo puede llegar a ser uno mismo. Esto que dice Perrenot es fundamental. Es fundamental, digamos, y es al mismo tiempo una ruptura con una tradición pedagógica muy poderosa, que lo que nos ha enseñado, mejor dicho, nos ha preparado para, no para lo que él dice, sino para hacer que el aprendiz, el estudiante, el niño, el joven, el adolescente, repita lo que el profesor le enseña, ¿sí? No para que piense por sí mismo, sino para que piense lo que el profesor está pensando. Y ustedes ven un ejemplo clarísimo. Muchas de las sesiones que nosotros diseñamos, en el título ya anticipan a qué conclusión tienen que llegar los chicos, ¿no es cierto? La lluvia es beneficiosa y sirve para regar los cultivos. ¿Qué van a hacer los chicos? Van a estudiar el fenómeno de la lluvia, pero ya saben a qué conclusión van a llegar porque ya el profesor les anticipó. No importa qué es lo que ustedes lean, revisen, investiguen, pero al final de la clase, esto es lo que ustedes tienen que decir. Vivimos en familia y nos amamos y nos respetamos todos. Ya, ese es el nombre de la sesión. O sea, el chico tiene que al final de la clase tiene que decir eso, ¿no? Porque queremos que el chico se lleve una enseñanza, un conocimiento, el conocimiento que el profesor le entrega, queremos que el chico lo haga suyo, ¿sí? Eso es educación del siglo XVIII, ¿sí? Lo que dice Perrenot es, por favor, los chicos tienen que aprender a usar el conocimiento, no a repetirlo. Hemos estado durante 300 años enseñando a repetir. En el siglo XXI los chicos tienen que aprender a pensar. La acción competente es una acción reflexiva, como lo he venido diciendo, ¿no es cierto? Es cuando uno se hace la pregunta, bueno, ¿qué cosa es lo que estoy viendo? ¿Qué cosa es lo que estoy escuchando? ¿Qué cosa es lo que estoy buscando? ¿Qué información uso? ¿Qué información necesito? ¿A qué conclusiones estoy llegando? ¿De dónde estoy partiendo para llegar a esas conclusiones? ¿Cuál es la idea central de todo esto? ¿Qué pasaría si lo que yo digo es válido? ¿Qué consecuencias podría tener? ¿Desde qué punto de vista estoy analizando las cosas? ¿Qué preguntas me estoy haciendo y qué preguntas me estoy respondiendo? Cuando la cabeza se pone a pensar, estas y otras preguntas empiezan a surgir cuando nosotros analizamos los problemas, las alternativas, las decisiones que tenemos que tomar o los resultados de nuestras decisiones, ¿sí? Eso es un acto reflexivo. Yo sé que en el mundo en el que vivimos, que es un mundo apurado, ¿no es cierto?, en donde todo el tiempo nos presionan para correr, a veces muchos dirán, uno no tiene mucho tiempo de pensar porque no terminan de pedirte una cosa y ya te están pidiendo 5 más. No podemos hacerle esto, ¿no?, a los niños y a los adolescentes de estas generaciones. No le podemos hacer eso. Para aprender a actuar de forma reflexiva necesitamos tiempo pausado, no podemos correr. A mí me preocupa mucho que en estos tiempos dicen, no, hay que acelerar el conocimiento, porque se han perdido los años. Acelerar el conocimiento. O sea, ¿qué vamos a hacer acelerando el conocimiento? Vamos a atiborrar a los chicos de tareas, de trabajos, de información, para acelerar su aprendizaje. ¿Qué clase de aprendizaje se acelera de esa manera? Aprender a actuar de forma competente supone tiempo de maduración, tiempo de reflexión, de análisis, de discusión, de investigación. Eso no se hace a la carrera ni a la loca, ¿sí? Tengamos en cuenta una cosa, porque esto tiene que ver con lo que viene a continuación. Como podrán ustedes darse cuenta, si actuar de forma competente es aprender a resolver problemas usando la cabeza, la propia cabeza, no la cabeza de otros. Entonces, eso quiere decir que lo que la educación tiene que ofrecer a los chicos son problemas para resolver. Y eso significa, insisto, poner de cabeza la lógica con la que se ha venido aprendiendo, ¿no?, hasta en los últimos 200 o 150 años. Tradicionalmente lo que hemos hecho nosotros es primero exponer información a los chicos y luego les pedimos que lo apliquen en un ejercicio. Exponemos las ideas, los hechos, los conceptos, ¿no es cierto? A eso se le llama aprender por deducción, ¿no? Yo les doy las grandes ideas, los grandes conceptos, y a partir de ahí les digo que los apliquen. Ustedes recuerdan cómo hemos aprendido nosotros
a escribir, nos daban toda la teoría de la gramática y después queríamos que la apliquen al momento de escribir una carta, ¿no? Entonces, esa es la lógica deductiva, ¿no es cierto? Partimos de lo grande, de lo general, para llegar a lo particular. El desarrollo de competencias supone poner las cosas al revés. Primero se presenta el problema, no las ideas, se presenta el problema. Luego se reflexiona sobre el problema. Se busca la información necesaria. Se analiza la información y en base a las conclusiones se regresa sobre el problema. Eso es aprender por inducción. Y son dos lógicas que están peleadas, ¿sí? Están peleadas. ¿Se pueden combinar? Sí, se pueden combinar, pero tengamos en cuenta una cosa. La lógica dominante, definitivamente hegemónica y dominante, en los últimos 250 años ha sido la deductiva. Ahora estamos a empujones tratando de abrirle una oportunidad a una lógica más bien inductiva, que parta de los hechos, del análisis de los hechos, de la reflexión de los hechos para llegar a la conceptualización y no al revés. Veamos un ejemplo, ¿ya? Digamos la competencia de producción de textos escritos. Como ustedes recuerdan, todo comienza con una situación comunicativa, ¿no? Para aprender a escribir, uno se confronta con una situación comunicativa que nos reta. Tenemos que responder a esa situación con un texto escrito. Muy bien. ¿Qué es lo que dice la primera capacidad de esa competencia? La primera capacidad dice que, bueno, los chicos que están aprendiendo a escribir tienen que analizar la situación comunicativa para poder comprenderla y luego imaginar qué clase de texto es la que puede ser más pertinente a esa situación. ¿De acuerdo? Lo siguiente que dice, la segunda capacidad de esta competencia, dice, organizo y desarrollo mis ideas de forma coherente y cohesionada. Es decir, activo mi cabeza. Ya la activé para analizar la situación. Ahora le sigo dando cuerda a la cabeza porque tengo que seguir pensando. Ya imaginé qué clase de texto puede ser más pertinente. Ahora, ¿qué pongo ahí? Tengo que pensar. Escribir, aprender a escribir no es un acto mecánico, es un acto reflexivo. Porque cuando uno escribe, piensa. Y cuando uno habla, piensa. O debería hacerlo. Hay gente que lo hace sin pensar. Pero el lenguaje escrito u oral activa el pensamiento. ¿Sí? Entonces los chicos tienen que pensar qué clase de texto es, qué puedo decir, ¿no? Y cómo lo puedo decir. Y miren la correspondencia con el circuito, ¿no? De la respuesta competente a un problema. ¿Qué más? ¿Cuál es la tercera capacidad de la competencia? Uso convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente. Porque claro, ya agarro un papel y un lapicero, me pongo a escribir. Y claro, hay ciertas reglas que tengo que respetar para que el texto sea legible. Ya, ahí terminó el asunto. No, no señor. Porque una vez que terminé de escribir, tengo que revisar mi texto para ver si lo que puse es realmente lo que quise decir. Se dan cuenta entonces que estas cuatro capacidades se necesitan unas a otras. Muchos colegas creen que se desarrolla la competencia de escribir cuando el chico escribe un texto que respeta las reglas gramaticales. Y no es así, pues. La competencia de escribir no consiste en saber escribir correctamente. La competencia de escribir supone producir textos escritos que sean eficaces en su intención comunicativa, que es una cosa muy diferente. Por eso es que las cuatro capacidades se necesitan. Si yo desarrollo un proyecto y solamente trabajo esta capacidad, utiliza convenciones de lenguaje escrito de forma pertinente, no estoy trabajando la competencia. Estas cuatro capacidades se tienen que conjugar, se tienen que combinar para producir un texto que no solamente esté bien escrito, sino que además sea eficaz en su propósito. Y por lo tanto, que sea pertinente al problema, a la situación comunicativa que ha creado la necesidad de respuesta. Entonces, el circuito de la acción competente se cumple perfectamente. Confronto un problema, pienso para entenderlo, analizo mis alternativas, tomo una decisión, la pongo a prueba y la reviso. Si ustedes ven los estándares, van a ver que los estándares además son muy útiles, porque el estándar lo que hace es aterrizar, ¿no? El estándar, por ejemplo, para quinto ciclo, lo que dice es: adecua su texto al destinatario, propósito y el registro a partir de la experiencia previa y alguna fuente de información. Es decir, el texto tiene que ser pertinente con la situación, tiene que ser pertinente con mi interlocutor, tiene que ser pertinente con mi objetivo. 3 pertinencias. Entonces, está aterrizando lo que dice la capacidad. ¿Me ayuda? Claro que me ayuda, a mí como profesor me ayuda. Sabe dónde, me ayuda a elegir criterios, y el criterio son mis puntos de observación.
Escribe diversos tipos de textos de forma reflexiva, dice otro estándar, y organiza y desarrolla lógicamente las ideas en torno a un tema. Ok, entonces quiere decir que acá tiene que haber coherencia lógica entre las cosas que yo estoy pensando. O sea, yo no puedo pensar cualquier cosa, ¿no? Mi reflexión tiene que ser una reflexión ordenada y coherente para que el texto la refleje. Pero si yo empiezo a desvariar y a hablar y a imaginar tonterías, en el papel lo que voy a poner son tonterías. Entonces, luego dice el estándar. Ya una vez que el chico se pone a escribir, emplea vocabulario variado, usa recursos textuales para reforzar sentidos y producir efectos en el lector, utiliza recursos ortográficos, establece relaciones entre ideas a través del uso adecuado de algunos tipos de conectores y referentes. Ya son estándares que ayudan a imaginar criterios mucho más concretos para juzgar el escrito propiamente dicho. Y luego hay otro estándar que dice reflexiona sobre la coherencia y la cohesión de las ideas en el texto que ha escrito. Cuando yo estoy revisando mi texto, entonces, claro, tengo que ver si es coherente con lo que yo quería decir, como les decía hace un momento. El estándar entonces lo que hace es agarra las capacidades y las aterriza. Pero todos estos estándares se necesitan. No es que voy a trabajar uno en esta sesión. Si ustedes quieren desarrollar la competencia de escribir, tienen que entrar todos. Si yo desarrollo una sesión donde el chico lo único que tiene que hacer es tomar apuntes, y luego yo reviso si los apuntes están bien escritos, no está trabajando la competencia de escribir. La competencia de escribir necesita de todos estos elementos. Miren, estos chicos están jugando con las pelotas, están haciendo malabarismo, ¿no es cierto? Todos hemos jugado alguna vez de esa manera, y cada uno tiene un par de pelotas. Mientras una está en el aire, ¿no? La otra la tienen en la mano. Con la otra está cayendo, la lanza, ¿no? Es muy sencillo, los niños lo hacen y lo hacen bien. Este señor, ya más grandecito, ¿no es cierto? Ya no juega con dos pelotas, hace malabarismo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pelotas. Es más difícil, ¿verdad? Mucho más difícil. O sea, es la misma actividad, pero está en un nivel superior, en un nivel de destreza, de coordinación superior. Este señor, bueno, se pasó, porque no solamente está haciendo malabarismo ya no con pelotas, sino con objetos más pesados, ¿no? Como estos palitroques, sino que además está haciendo equilibrio. Ha puesto uno sobre su cabeza y está sosteniendo un cuaderno. Bueno, entonces está haciendo prácticamente lo mismo que los anteriores, pero en un nivel superior de habilidad. Y esta muchacha ya nos dejó atrás, ¿no es cierto? Porque está haciendo lo mismo que los anteriores, que los niños y que estos dos señores, pero lo está haciendo con antorchas encendidas, ¿sí? Y sin quemarse, y con un montón de antorchas en la mano. Entonces, evidentemente, su nivel de habilidad está mucho más arriba todavía. Les muestro esto para que vean que cómo es que la misma competencia evoluciona, va creciendo, va desarrollándose, ¿no? Va aumentando su nivel. ¿Gracias a qué? Gracias a la reiteración. Porque los chicos tienen que tener la oportunidad para poner a prueba una competencia una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, seis veces, siete veces. Yo no puedo decir, no, esa competencia ya la trabajé, ahora me toca otra. Perdón, por algo las competencias se repiten, en inicial, en primaria y en secundaria son las mismas, porque ese es un mensaje muy claro del currículum. Las competencias necesitan reiteración, oportunidades continuas. Yo quiero aprender a investigar utilizando el método científico. Tengo que investigar un montón de veces. No, eso ya lo trabajé el bimestre pasado. Perdón. Los chicos tienen que estar investigando todo el tiempo, leyendo todo el tiempo, escribiendo todo el tiempo, manejando y resolviendo diferencias y conflictos en la colaboración con sus compañeros todo el tiempo. De otra manera, la competencia no cuaja, no crece, no evoluciona. Cuando trabajábamos con un currículum por contenidos, yo trabajaba un tema y ya no repetía. Ahora estoy trabajando con un currículum por competencias y yo tengo que reiterar las oportunidades, ¿sí? Aristóteles la tenía clarísima, ¿no es cierto? Hace 2500 años. Decía, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto, es un hábito, ¿sí? Cuando queremos aprender a manejar un auto, ustedes no van y el instructor les da una clase y le dice, ya usted ya sabe, ya le di las instrucciones. Que venga el siguiente. No, espérate un ratito. O sea, ustedes van metiéndose en el auto y con el instructor al lado durante varias semanas, hasta que ganen la destreza, porque la habilidad de manejar el auto y de manejarlo en la pista, junto con otros carros que se desplazan al costado, la tienen que ganar a fuerza de hábito. Es la misma lógica con la que se trabajan las competencias.
¿sí? Entonces, aquí no cabe apurarse. No, pero has metido muy pocas competencias en esta sesión, hay que meter más. Yo he visto sesiones que tienen 12 competencias. ¿Por qué metemos 12 competencias? Porque estamos apurados por acabar, hay que cumplir, hay que abarcar más. Así no se trabajan las competencias, ¿no? Para ganar habilidad, destreza, madurez en una competencia, yo no puedo amontonar competencias, porque entonces lo que hago es pasar todo por agua tibia, ¿sí? Pero ahora, dicen los psicólogos que todos tenemos monstruos interiores. Los monstruos interiores que las personas tenemos son nuestros miedos, nuestras creencias, nuestras vergüenzas, algunos mandatos, ¿no? Que nos vienen probablemente de la crianza, ¿no? Algunos tabúes, algunas prohibiciones. Entonces hay voces dentro de nosotros que cuando hacemos algo que transgrede una cierta costumbre, inmediatamente nos alerta, ¿no? Stephen King, que es un escritor norteamericano famoso por las películas de terror cuyos guiones ha escrito, ¿no? Un gran escritor, sin duda, tiene una frase que me encanta. Los monstruos y los fantasmas son reales, ¿no? Viven dentro de nosotros y a veces ellos ganan. ¿De qué monstruos estamos hablando? Entonces yo quiero mostrarles varios, ocho monstruos interiores que tenemos los profesores, que casi de nacimiento los tenemos. El primero es el que nos pone en conflicto la obligación versus el interés. Tenemos la tendencia a iniciar las clases con situaciones que no despiertan el interés de los chicos, ni su reflexión. Son situaciones que planteamos porque nosotros como adultos creemos que los chicos tienen que trabajar en eso. Y no nos interesa si les importa o no les importa, si les interesa o no les interesa, si sienten que eso los motiva o no los motiva, eso está fuera de nuestras preocupaciones. Esto es lo que hay que trabajar y se acabó. ¿Sí? Ese es el monstruo primero que nos dice, a ti no te importa lo que tus alumnos les interese, importa lo que tú quieras enseñarles. ¿Sí? Segundo monstruo es el que nos pone en conflicto entre la necesidad de pensar y la necesidad de obedecer. Tenemos la tendencia de diseñar sesiones tan estructuradas, minuciosamente estructuradas, con una secuencia de instrucciones, que lo único que les queda a los alumnos es cumplirlas, obedecerlas, seguir al pie de la letra que su profesor o su profesora les ha indicado. Pensar, ya, ¿para qué va a pensar? El profesor ya pensó por ellos, ya les dijo todo lo que tiene que hacer, ya le dio hasta la conclusión. Entonces, la cabeza del chico está apagada. ¿Qué es lo que le funcionan? Las manos, nada más, la cabeza no. Tercer monstruo es el que nos pone en conflicto la necesidad de controlar lo que hacen todos los estudiantes versus la necesidad de fortalecer su autonomía. Tenemos la tendencia a controlar todo el proceso, a no dejar nada a la decisión del estudiante, porque pensamos que si dejamos un margen para que el estudiante decida, el estudiante se va a equivocar, ¿no? Y no va a hacer perder el tiempo. Y ese es el otro monstruo, justamente, el que pone en conflicto nuestra necesidad de evitar que se equivoquen y la necesidad de permitirles que ensayen sus respuestas. Yo les dije cuál es la lógica de la actuación competente, ¿no es cierto? Las personas ponen a prueba una solución que han ideado, que es una hipótesis de solución. Pueda que no funcione, y si no funciona tengo que reevaluar todo. Pero nosotros en la escuela no queremos que los chicos se equivoquen. Por eso es que le señalamos todo el camino. Está lleno de letreros para que el chico solamente siga las indicaciones, ¿sí? Es la tendencia a evitar los errores, a corregir los errores, a censurar los errores, ¿no es cierto? Como si el error fuera un pecado mortal, como si nosotros como adultos no nos equivocáramos. El otro monstruo es el que pone en conflicto la necesidad de mirar el proceso versus la necesidad de mirar el producto, ¿sí? Tenemos la tendencia a valorar más el resultado del trabajo de los chicos que la riqueza del proceso que condujo al logro de ese resultado. Un proceso que puede haber estado lleno de preguntas, reflexiones, investigación, hallazgos, aprendizajes, pero no, eso no queremos ni saber, queremos ver el producto. Si el producto está bien, listo, cumplió, correcto, tiene su A. Si tiene fallas, tiene su B o tiene su C. Si se lo hizo su mamá o su hermano, eso no me interesa. Si el producto está bien, listo, va la calificación respectiva, ¿sí? Y nos estamos perdiendo la parte más importante de la película, ¿no es cierto? Que no es el desenlace,
sino es todo el proceso que condujo al desenlace de la película, ¿no? Es donde está la riqueza del aprendizaje. El otro monstruo tiene que ver con el monstruo que pone en conflicto la necesidad de ofrecer retroalimentación y nuestro impulso a corregir. Tenemos la tendencia a confundir retroalimentación reflexiva, una retroalimentación que provoca la reflexión, la autoevaluación de los chicos respecto de su propio desempeño, para inmediatamente corregir el error. No, eso no está bien, acaso no recuerda lo que yo dije en la clase, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a dejar que se equivoque? No, eso no está bien, hijo, aquí las cosas se hacen de esta manera. Entonces, no les dejamos entonces que ellos descubran sus aciertos y sus errores, sino que nos adelantamos a decírselos nosotros. El otro monstruo tiene que ver con el que pone en conflicto nuestra necesidad de evaluar el desempeño de nuestros alumnos versus la necesidad de calificar. Evaluación y calificación son cosas diferentes, ¿no? La calificación es asignar un símbolo, ¿no? Que represente, digamos, el nivel en el que que le estoy adjudicando al desempeño del chico. Pero la evaluación supone un juicio, supone que yo he cotejado cómo empezó el chico, cómo está ahora, si ha avanzado, si no ha avanzado, si ha retrocedido. Es el que agudiza el ojo para saber cuáles son las habilidades que se han fortalecido, cuáles son las debilidades que todavía permanecen. Y en base a esa información yo elaboro un juicio de valor. Es muy distinto a poner una nota. Pero tenemos la tendencia a calificar el desempeño antes que a describirlo, a explicarlo y a valorarlo. Finalmente, el otro monstruo es el que pone en conflicto nuestra necesidad de ir rápido versus la necesidad de avanzar despacio. Tenemos la tendencia a priorizar el avance en el desarrollo del programa sobre la consolidación del aprendizaje. No, pero que arriba nos están exigiendo, profesor, porque nos dicen que tenemos que avanzar, y eso yo lo sé. El sistema está hecho así, ¿no es cierto? El sistema presiona para que corramos, para que avancemos, y ahora se habla del aprendizaje acelerado, peor todavía. Si hacemos eso, colapsamos. Los chicos lo que van a hacer no van a dejar de hacerlo, van a obedecer finalmente, pero van a hacer todo de manera superficial. Entonces, si nos importa la calidad de sus aprendizajes, esto no deberíamos permitir. Si no nos importa, si lo que nos importa es que nuestro jefe no nos llame la atención, entonces vamos a correr, ¿no? Y no importa cuánto aprende el chico, ¿no? Diremos, no es nuestra responsabilidad, ¿sí? Esos son los dilemas en los que nos colocan estos 8 monstruos, que los tenemos adentro y que vienen de la cultura escolar que hemos heredado nosotros del siglo XVIII y del siglo XIX. Deberíamos hacer como esta chica, ¿no? Que le dice a sus monstruos interiores, no tengo ni un minuto para ustedes, así es que mejor vayan a jugar afuera, ¿sí? Tenemos que tomar conciencia de que esos monstruos existen, de que esas voces existen, que esos hábitos y esas creencias existen en nosotros. Y tenemos que aprender a tomar distancia de ellas, porque de lo contrario no es viable una educación en competencias. Una herramienta muy sencilla que tenemos los profesores para educar la mente de los chicos, para darles la oportunidad de aprender a pensar, son las preguntas que hacía el viejo Sócrates. Sócrates era un tipo muy, muy particular. Miren, en la antigua Grecia había muchos sabios, ¿no? Autodenominados sabios, que eran como oráculos, que tenían respuestas para todo. Ustedes les consultaban cualquier cosa y cualquier cosa ellos tenían la respuesta que era la verdad. Sócrates se burlaba de ellos y decía, ¿cómo es posible que haya una persona que sepa todo? Eso no existe, dice, ¿no? O sea, ellos pretenden saber cosas que en realidad no saben y dicen cualquier cosa. Por eso es que Sócrates decía, mira, yo sinceramente lo único que sé es que no sé nada. Es la famosa frase de Sócrates, ¿no? Pero hay otra que me encanta también y que dice, yo no puedo enseñarles nada a nadie. Lo único que puedo hacer es enseñarles a pensar. Y eso es lo que hacía Sócrates. Cuando ustedes iban a preguntarles algo, entonces Sócrates hacía, por ejemplo, preguntas para aclarar. ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Me lo puedes explicar con otras palabras? ¿Me puedes dar un ejemplo? Ya, otra pregunta que hacía Sócrates, ¿no? ¿Y en qué te basas para decir eso? ¿Ah? ¿De dónde partes? Otras preguntas que hacía Sócrates. Ah, ¿y cuáles son las razones? ¿Ah? ¿Tienes algún argumento que fundamente tu idea? Otras preguntas que hacía Sócrates. Ah, interesante tu punto de vista. ¿Habrá otro punto de vista para juzgar esto? Otras preguntas que hacía Sócrates, ¿no? Las implicancias. Es decir, ¿y esto que tú dices, si fuera verdad, qué consecuencias tendría? ¿Te has puesto a pensar en eso?
otras preguntas que hacía Sócrates, ¿no? Qué interesante tu pregunta. ¿Y por qué me preguntas eso? ¿De dónde te viene ese interés? Todas estas preguntas, estas 6 preguntas, que son preguntas socráticas típicas, son preguntas que invitan a pensar. Esa es la clase de preguntas que nosotros, los profesores del siglo XXI, tenemos que aprender a formular a nuestros chicos para educar la mente de los chicos, educarlos en su capacidad de reflexión. Vamos ahora al segundo gran tema, antes que el tiempo se nos acabe, sobre la educación híbrida, y acá quiero también que prestemos mucha atención, porque esto es un tema complejo y yo quiero ser claro con esto, ¿sí? Miren, ustedes revisan el concepto de educación híbrida en cualquier fuente y ustedes van a encontrar una definición que es universal. Es un modelo que combina la educación a distancia con la educación presencial, mediada por la tecnología. Supone clases sincrónicas, es decir, en tiempo real, y clases asincrónicas, es decir, clases grabadas, clases que se pueden seguir, ¿no? En tiempo diferido. Y que incluye repositorios de recursos digitales de carácter complementario. Cualquier definición que ustedes busquen sobre educación híbrida, ustedes van a encontrar que tiene soporte en la tecnología y en la conectividad. Es educación presencial y es educación a distancia por medios virtuales. Las imágenes, si ustedes buscan en Google, en la sección de imágenes de Google, ponen educación híbrida, van a ver que todas las imágenes que aparecen son como las que yo les he puesto aquí. Es una persona que está siguiendo clases en un aula y persona que está siguiendo clases por computadora. Entonces, eso es educación híbrida, porque son 2 modalidades de naturaleza distinta, muy distinta. En ninguna parte van a encontrar que educación híbrida consiste en mandar tareas para la casa. Eso no es educación híbrida. En ninguna parte van a encontrar que educación híbrida es hacer actividades fuera de la escuela, en algún espacio de la comunidad. Mandar tareas para la casa y hacer actividades fuera de la escuela son cosas que nosotros los maestros hemos hecho siempre. Y eso no tiene nada de híbrido, es parte el modelo de enseñanza, ¿no? Con el que nos hemos movido durante muchísimo tiempo. Entonces, educación híbrida hay cuando existe conectividad, cuando hay disponibles medios virtuales y cuando además de eso, esos medios virtuales contienen determinados recursos, determinadas estrategias que permiten a los chicos aprender de manera autónoma. Entonces, vamos a ver cuáles son los requisitos para que exista una educación híbrida en este sentido. En primer lugar, infraestructura tecnológica que asegure la conectividad de todas las escuelas y de todas las familias. En segundo lugar, una capacitación de los maestros en competencias digitales y en el modelo híbrido. Y en tercer lugar, libertad de las instituciones educativas para adecuar los planes de estudio, porque claro, van a tener que, en función, digamos, de los recursos disponibles, tener que hacer ajustes al plan de estudios. No se pueden uniformizar. En cuarto lugar, paciencia y perseverancia, porque es un proceso de transformación gradual. ¿Sí? Porque las condiciones que he mencionado antes no se dan de hoy para mañana, ¿no es cierto? La red, famosa red dorsal, que debería dar internet a todas las familias del país, está detenida hace muchos años y se supone que en este contexto de pandemia hemos debido avanzar en la cobertura. No lo hemos hecho. Otro requisito es la posibilidad de que cada estudiante cree un entorno personalizado de aprendizaje, porque los recursos que se le ofrece a través de los medios virtuales le permite que ellos diseñen su propia ruta de aprendizaje. Y finalmente, el otro requisito es que los ejercicios y las evaluaciones se hagan en línea para que los espacios presenciales, los tiempos presenciales sean fundamentalmente interactivos. Esos son los requisitos que están en todas partes, ustedes se van a dar cuenta, y hay más, digamos, para que exista educación híbrida. Eso quiere decir que lo que nosotros tenemos en este momento en el Perú no es educación híbrida porque no están las condiciones dadas. Educación híbrida fue una promesa, ustedes recordarán, desde el 2020, ¿no? Cuando se dijo que Aprendo en Casa llegaba para quedarse y que era una oferta de educación a distancia que tenía que ir madurando, evolucionando, desarrollándose, especializándose. Por una serie de circunstancias que no cabe mencionar en este momento, eso no ha ocurrido, ¿sí? Entonces, se anuncia que Aprendo en Casa simplemente va a ser un repositorio de recursos. Entonces, y sabemos perfectamente que los problemas de acceso a la conectividad que tenemos en el país
y que es un problema que no se ha resuelto. Entonces, la educación híbrida en este momento, más que una realidad, es una promesa, es un objetivo, es una aspiración, ¿sí? Y tenemos que tener claras cuáles son las condiciones que la hacen posible, porque hay que construirlas. Ahorita no las tenemos. ¿Qué es lo que sí tenemos entonces? Lo que sí tenemos es esto, educación semipresencial. Eso es lo que tenemos. Y una educación semipresencial no es híbrida. Entonces, ¿cuál es el desafío que nosotros tenemos, sabiendo que hay chicos que van a venir unos días y no van a venir otros? Hay chicos que van a venir unos días siempre y hay chicos que no van a venir nunca, ¿sí? Hay chicos que van a venir sabiendo algunas cosas y hay chicos que van a venir sabiendo muy pocas cosas y otros no sabiendo nada de todo lo que debieron haber aprendido en estos últimos 2 años. Las razones ustedes las conocen, ¿sí? Entonces, en esa profunda heterogeneidad que vamos a recibir nosotros, sabemos que tenemos que manejarnos, ahí está la norma de retorno a clases. Los profesores se van a tener que manejar con los recursos que tienen ellos disponibles, ¿sí? Entonces, lo que nos toca ahora, más que marearnos con el concepto de híbrido, que yo les diría, pongámoslo entre paréntesis, porque eso todavía no hay, ¿no? Debería haber, ¿no? Debe haber, ¿no? Habrá, seguramente. Confiemos que sí, pero eso va a tomar un tiempo. Lo que tenemos es educación semipresencial. Y entonces tenemos que manejarnos con los recursos pedagógicos que tenemos disponibles. Y entonces yo les quiero decir aquí rápidamente, para ir cerrando y dar oportunidad a las preguntas, metodologías que atraviesan estos 2 ámbitos son proyectos de aprendizaje. Los proyectos de aprendizaje son una metodología muy efectiva para trabajar de manera combinada en el espacio presencial y no presencial. Porque un proyecto se planifica en el aula, pero la investigación se hace fuera del aula. Y entonces los estudiantes se organizan, se distribuyen tareas y hacen su trabajo de campo fuera del aula. Y luego las conclusiones a las que llegan, el producto que elaboran, lo traen al aula, ¿sí? Entonces eso es perfectamente posible. Naturalmente, esto supone que la metodología de proyectos no puede estructurarse. El profesor no puede decir todas las actividades, los chicos tienen que decidir. En todos los países del mundo donde se trabaja proyectos, los proyectos no los estructura el profesor. Eso es un gravísimo error de comprensión de la metodología. Los proyectos los deciden los estudiantes. Ellos analizan el problema que el profesor les propone, hacen su plan de trabajo, hacen su investigación, llegan a sus propias conclusiones y eso es lo que presentan, ¿sí? Entonces, si vamos a trabajar de esa manera, entonces está bien, porque eso va a permitir el desarrollo de competencias. La otra estrategia que podemos usar es el aula invertida. El aula invertida, los chicos revisan material en la casa sobre determinados conceptos, sobre determinados conocimientos, luego vienen al aula, se discute, se aclaran conceptos, se confrontan interpretaciones diversas y luego el profesor propone un caso donde esos conocimientos se puedan aplicar. ¿Ok? Bien. Entonces, eso es, digamos, la lógica del aula invertida. Naturalmente, el profesor tiene que preparar el material que los chicos estudiarán en casa, ¿no es cierto? Y es información, no le anticipa las conclusiones. Entonces, el chico, por su cuenta, analiza, lee, compara y luego llega al aula, coteja lo que ha leído con sus compañeros, aclara las cosas, recibe retroalimentación del profesor y luego pone a prueba esos conocimientos tratando de resolver un caso planteado por el profesor. Eso permite un aprendizaje de conocimientos de forma comprensiva y no memorística. Metodologías específicas para cada ámbito. Para el ámbito presencial podemos hacer macrosesiones, podemos trabajar con juego de roles, podemos hacer paneles de debate, podemos hacer experimentos científicos. Podemos también hacer diálogos socráticos sobre alguna noticia no impactante del momento que ha concitado el interés de los chicos, utilizando las 6 preguntas no socráticas que les mostré. Y en la casa lo que se puede trabajar es lo que se conoce en didáctica como instrucción programada, guías autoinstructivas, videos, ¿no es cierto?, que presentan o van exponiendo, digamos, algunos temas que son importantes. Hay profesores que se han hecho famosos en TikTok por hacer esta clase de videos, cortos, cápsulas, ¿no es cierto?, que dan precisiones puntuales sobre temas específicos, fichas de actividades, etcétera, ¿sí? Esto es lo que nosotros tenemos a disposición para poder trabajar en la modalidad semipresencial, combinando metodologías. Les voy a decir muy rápidamente esto, porque esto, digamos, las fuentes, abundan las fuentes de información sobre esto. El concepto de experiencias de aprendizaje. Yo
quiero decirles encarecidamente, regresemos a la RBM 094. Las experiencias de aprendizaje no son una metodología. Las experiencias de aprendizaje son una categoría que agrupa un conjunto de metodologías. Es un error garrafal creer que experiencias de aprendizaje es un método, ¿sí? Eso no hay norma que lo diga, ¿no? Ahora la norma de regreso a clases le está adjudicando características como si fuera un modelo didáctico propio, y no lo es una etiqueta. La 094 lo dice clarísimo. ¿Qué cosa hay debajo de esa etiqueta? Un montón de metodologías. Por ejemplo, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas. Por ejemplo, método de casos. Por ejemplo, método de indagación. Por ejemplo, aula invertida. Por ejemplo, aprendizaje basado en la simulación. ¿En qué momento quedan abolidas estas metodologías? No puede ser posible. No puede ser que esto ya no valga y lo único que vale ahora es experiencia de aprendizaje, como si experiencia de aprendizaje fuera una secuencia metodológica. Lo que la RBM 094 hizo fue definir las características comunes a todas las metodologías que son propicias para el desarrollo de competencias. Y a todas ellas se le denominó como experiencias de aprendizaje. Pero estábamos denominando un repertorio, no un método propio. Entonces, para mí es fundamental que entendamos esto, porque de lo contrario, si creemos que experiencia de aprendizaje es un método específico, entonces lo que estamos haciendo es achicándole al profesor su banco de recursos. Entonces el profesor ya no puede recurrir a todos estos recursos didácticos porque solamente hay un método oficial. Eso no tiene lógica. Solo para terminar, la metodología de proyectos puede contener dentro algunas metodologías específicas, porque en el curso de la investigación de los estudiantes, el profesor puede aportar textos curados, es decir, textos que los chicos necesitan revisar, pero que están escritos en un lenguaje muy técnico, el profesor simplifica para que pueda estar al alcance de los chicos. El profesor puede grabar videos cortos explicando algún concepto en particular que los chicos necesitan manejar para hacer su investigación. Les puede enseñar algunas técnicas, por ejemplo, la técnica de entrevista, ¿no? Cómo se elabora un instrumento, cómo se hace una base de datos con Excel. Le aporta la bibliografía que de repente no es accesible para los chicos, pero para el profesor sí, y le dicen, acá tienen varias fuentes. Además de la retroalimentación reflexiva que el profesor está dispuesto a dar en todas las fases del proceso. Entonces, por eso es que los proyectos necesitan una duración larga. No puede ser un proyecto corto y con un montón de competencias adentro. Eso no tiene pies ni cabeza, ¿sí? Muy bien. Y las metodologías necesitan combinación, ¿sí? Los proyectos de aprendizaje son como los partidos de práctica de la selección de fútbol, donde los futbolistas ponen en juego todas sus competencias futbolísticas. Y las sesiones con métodos más específicos son los que permiten desarrollar determinadas capacidades o determinados conocimientos en unidades de tiempo más cortas. Las dos cosas se necesitan. Gareca es, ¿no? Pone a los jugadores a hacer partidos de práctica y también tiene sesiones de entrenamiento, donde a cada futbolista le da la sesión que necesita, ¿no es cierto? A uno lo pone a patear penales, el otro entrena al arquero, el otro entrena tiros libres. Pero eso no es suficiente, los partidos de práctica, todo el tiempo, todos los días, ¿no es cierto? Ya. Eso equivale a metodologías como la de proyectos, que permiten que los chicos pongan en juego las competencias de manera plena.